Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, y a lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, alguien lee, un hermano o una hermana, el Salmo, y en este sábado le tocó a la hermana Sujei leer el Salmo número 27. Muchísimas gracias a la hermana Sujei por haber leído el Salmo número 27. Y vamos a empezar en el día de hoy hacer un pequeño comentario. Por supuesto, voy a hablar históricamente de lo que estaba sucediendo. Es un salmo, como ustedes pueden apreciar ahí, es un salmo de David, ¿no? Y él está orando al Señor para que lo esté protegiendo, ¿no? Bueno, si vemos en los salmos casi siempre vemos casi lo mismo. Así que, como siempre, yo voy a tratar de concentrarme en el Señor Jesucristo sin estar haciendo una alegoría, ¿no? Tratando de que el Señor nos muestre a Cristo, que nos revele a Cristo, porque de eso habla las Escrituras. Dice, el Señor Jesucristo dice que los salmos y la ley y los profetas, todo hablaba de Él, los salmos. Entonces tenemos que tratar de ver. Y en el día de hoy me quiero concentrar cuando el Señor Jesucristo fue arrestado y Él fue llevado en esas últimas horas que Él tenía, fue al juicio. Y en el Evangelio de Juan, cuando habla en el capítulo número 18, ¿se acuerdan ustedes que viene el arresto, viene el arrestar al Señor Jesucristo? Y voy a leer del versículo 3 al 6, dice así: Judá, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles y de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorcha y con armas, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que iban a sobrevivir, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús de Nazareno. Y Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que les entregaba. Y cuando dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Amados, esa palabra yo soy en el griego es ego eimi. ¿Y qué sucede? Él está diciendo el yo soy, o el Yahweh, Yahvé del Antiguo Testamento. O si quiere decirle en otras Biblias aparece como Jehová, otras traducciones. Pero él está diciendo yo soy. ¿eh? Y ellos cayeron hacia atrás. Y es lo mismo como ustedes ven en el Salmo 27 cuando dice ¿De quién he de atemorizarse? Cuando se juntaron contra mí mis malignos,
mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Esto me hace acordar lo que el Señor Jesucristo pasa en ese momento cuando Él sale al encuentro. Él confiaba en su Padre que los iba a estar protegiendo. Nosotros podemos entonces un poco aprender de eso del Señor Jesucristo, tratar de ver que el Señor nos muestra a Cristo como el Señor en estas horas de angustia y último momento, donde incluso los discípulos se apartaron, se fueron, Judas lo traiciona y vemos que el Señor se mantuvo firme sobre la roca, confiando en su Padre. Creo que esto para mí es una gran enseñanza que podemos aprender, y no solo, primero quise poner al Señor Jesucristo a la cabeza, y después mostrar a otros varones también que estuvieron ahí confiando, cuando esta gente, como vemos en el Señor Jesucristo y en el salmista acá también, como lobos rapaces, como león rugiente, ustedes ven que se acercan tratando de devorar a una oveja. Y es así, y eso, el Señor nos ha mostrado que debemos confiar. El Señor tranquilamente, si quería, los podía haber destruido a todos. Creo que en una parte le dice el Señor que si quería podía mandar a 12.000 ángeles. ¿eh? Y todo eso podía haber destruido. Cuando él tranquilamente dijo, yo soy, todos se fueron para atrás. Pero el Señor quería mostrar que Él se iba a entregar voluntariamente. Él iba a entregar su vida por nosotros, por aquellos que creamos en el Señor. Entonces debemos aprender, primero y principal, venimos al Señor Jesucristo por medio de la fe. Pero nuestra vida debe ser por fe también, vivir por fe y andar por fe. Amados, los que voy a nombrar dentro de un rato, incluso ustedes que conocen algunos de la historia del cristianismo y los mártires, esos hombres experimentaron a Cristo. No tenían un Cristo así de conocimiento del libro. Ellos tenían una experiencia con Cristo, vivían con Cristo. Y esto debemos aprender nosotros del Señor Jesucristo, que vivía dependiendo de su Padre. Mucho, incluso cuando el Señor Jesucristo fue llevado, como estuvimos viendo el Evangelio de Juan, no sé si se acuerda, cuando el Señor Jesucristo fue llevado a este sumo sacerdote que era Caifás en esa época, y dijo que, se acuerda que buscaron unos falsos testigos porque no había nada con que acusarlo al Señor Jesucristo. Él era irreprensible, entonces tenían que buscar algo con que, vamos a decir, acusarlo al Señor falsamente. Y el Señor confiaba, como tenemos que aprender, seguramente el Señor, muchos de los textos que lo nombraba, incluso él evocaba mucho. A mí me hace acordar algunos. Yo cuando vine, antes de venir al cristianismo, me acuerdo antes que me llamara el Señor, uno de los textos que yo no era ni cristiano era este, el Salmo 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y mi madre nunca me dejó. Me acuerdo que andábamos por las calles buscando comida, un colchón en la calle para dormir. No teníamos nada, me acuerdo, ni cocina, no había nada. Éramos muy pobres. Me ataba con el pantalón con un hilo de eso para las pizzas, muy pobre, me acuerdo, muy pobre. Porque mi papá sí me abandonó a los 4 años. Y yo no sabía que el Señor me estaba guardando en esa época. Ya de esa época el Señor nos guarda en su providencia, nos está guardando. Y no tenía fe yo en el sentido, porque ¿cómo voy a tener fe de alguien que nadie me predicó? Pero él sí. Y fíjese, dice que en una parte en Isaías 49, versículos 15 y 16 así. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Entonces, el Señor siempre se acuerda de nosotros, aunque quizás nosotros nos alejamos con nuestros pensamientos, nuestras tribulaciones, nos vamos, pero el Señor está presente. Y el Señor Jesucristo en estos momentos últimos, aunque había falsos testigos, se habían unido mucho, podía haber flaqueado como imagínense ese varón poderoso que era Juan el Bautista.
y en un momento él empezó a dudar, porque estaba en la cárcel, él tenía mal la visión escatológica de la venida del Señor Jesucristo, él no sabía que era ya y todavía no, que había irrumpido. Cuando hablemos del reino más adelante en las prédicas voy a hablar de esto un poco, pero se empezó a desanimar. O sea, ¿qué pasó? Este es el que estamos a esperar, debíamos esperar, este será, manden, ¿ve? Aunque vamos a decir, eh, él no dejó de confiar, pero empezó a dudar si sería. El Señor Jesucristo nunca hizo eso. Siempre confió en su Padre. Y eso creo que es lo que nosotros tenemos que aprender a confiar. Y unas aplicaciones para nosotros podría ser, tengo muchas, por lo menos tengo bastantes en el día de hoy, pero voy a sacar algunas del Antiguo Testamento, donde parecieran como que muchos, cuando hay problemas, parece como que se alejaran, pero tengo algunos profetas, y incluso a Pablo también. Pero antes voy a empezar por Deuteronomio 31, versículo 6, y el Señor nos manda esto: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y eso, amados, requiere fe, o sea, creer en lo que el Señor está diciendo, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Debemos aprender a confiar. Me viene a la memoria en Primera de Reyes capítulo 18, no sé si se acuerdan, ese varón de Dios que era Elías, y se acuerda cuando él se enfrenta a los profetas de Baal, cuando este rey, creo que era Acab, que tenía todo eso a Israel y todo ese conflicto que había, se acuerda que no había agua y todo eso. Bueno, acuérdese que era un hombre, como decían los puritanos, es mejor un hombre con Dios. Y Señor siempre, fíjese que en las batallas siempre tenía un hombre, incluso vino el Señor Jesucristo solo. Entonces vemos que es un hombre que está con Dios, para que la victoria no sea infundida en nosotros por algo intrínseco en nosotros, sino en la confianza de lo que... ¿Cuántas batallas ganó Israel? Y ustedes fíjense, y fue por qué, no fue por espada ni por ejército. ¿Por qué? Fue por confiar en el Señor. Y es así como nosotros avanzamos en este mundo, en este siglo malo caída. Y Elías, acuerda que él se enfrenta a 400, si no me equivoco, eran 450 profetas falsos de Baal, y creo que había 400 profetas de la diosa falsa esa. Pero él estaba solo con el Señor, y fíjese, y él, todo lo que hace cuando se juntan estos falsos profetas, se empiezan a zanjear el cuerpo y andaban saltando, aunque leía un poco, se burla de ello, pero en un momento, en el versículo 30, Elías dice que el pueblo arregló el altar, escuche, que estaba arruinado. Este hombre confió en el Señor, aunque los demás se habían desviado y andaba el pueblo por otro lado. Este hombre confió. Amado, hace falta hombres así, que levanten su hogar, que levanten un altar para el Señor. No importa si están predicando otra cosa. O incluso si usted se aparta, como yo me aparté porque veía que todo estaba mal, incluso dentro de los reformados empezaron a mezclar cosas, sincretismo y otras cosas carismáticas, tomé la decisión. Y lo primero fueron los de mi casa, vamos a decir, cuando digo los de mi casa, digo los mismos reformados. Porque uno quiso que arreglar el altar del Señor que estaba arruinado. Y él empezó a levantar 12 piedras, conforme al nombre. Y bueno, y acuérdese, y los otros seguían zanjeándose y haciendo cosas, pero él confió en el Señor. Y dice que descendió, fíjese que empezó a orar: respóndeme para que conozca este pueblo que tú. Y dice: Señor, ese es Dios que te vuelve de corazón. Y entonces fíjese que cayó fuego de así, sobre lo que Elías había preparado, sobre las leñas y las piedras. Lamió el agua que estaba en la zanja, dice. Y todo el pueblo se postró y dijeron: este es el Señor, el Dios, que fíjese, este hombre podía haber flaqueado, pero él confió en el Señor. Creo que hay otro que es Eliseo, el que le sigue a él en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. ¿Se acuerda con Eliseo y los sirios que estaban ahí? Y que
que estaba enojado, a mí no me da tiempo de hablar, pero estaba enojado con Eliseo, este rey de Siria, porque no sabía cómo se enteraban, y era que Eliseo sabía lo que estaba haciendo cuando entraba en la cámara secreta de este hombre. Entonces quiere, bueno, sitiar la ciudad, es más amplio, pero no me queda porque me quedan 4 minutos para hablar, pero fíjese que cuando el hombre que servía al varón de Dios, fíjese, le dice, está sitiada todo acá, dice, y él dice, ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Y qué le dice Eliseo? Dice, él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Señor, que abra los ojos para que veas. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amados, el Señor siempre nos está protegiendo en su providencia, aunque nuestros ojos no podamos ver. ¿Cuántas veces nos libró de cosas que ni siquiera sabíamos nosotros? Quizás nos enteremos algún día cuando estemos en la presencia del Señor. Debemos confiar, no temer en el hombre, porque dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor, no el temor del hombre. En Romanos, capítulo 8, versículo 31, el apóstol dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ni sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por cuanto estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente y lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, nosotros estamos unidos a Cristo. Eso no depende de que nosotros nos podemos desprender. Usted ha sido unido. Si usted nació de nuevo, usted está unido en Jesucristo. Por supuesto, al estar unido con Cristo, vamos a padecer las cosas que Cristo padeció. Y vamos a sufrir las cosas. Si de verdad usted está experimentando, si de verdad usted está viviendo una vida con Cristo, usted no se anda buscando problemas por ahí. Solo que vivimos en un mundo caído. Nuestro hablar y nuestra vestimenta es diferente, como en esa ciudad de vanidades donde entró fiel y cristiano. Y por causa de eso algunos pueden llegar a sufrir y morir como murió fiel ahí. Y como el Señor Jesucristo también murió por nuestro pecado. Entonces debemos entender que es debemos confiar en el Señor Jesucristo. Tenía un texto más, creo que es 1 de Juan capítulo 4:4. Dice así, Juan, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice, entonces, fíjese, nosotros hemos vencido, ¿por qué? Porque mayor es el que está en nosotros. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí. Usted debe confiar en eso. Debe andar por fe. Y esto no significa que me debo programar y andar como no es así como más que un vencedor, como muchos andan diciendo. No, es de verdad confiar que el Señor está con nosotros y Él nunca nos va a desamparar. Que tengan un bonito sábado y nos vemos el próximo sábado, Dios mediante.